Hola a todos y ser de nuevo muy bienvenidos aquí al cuarto programa de Carles Torà Confidencial. Gracias a la gente de Estutele, aquí estamos emitiendo por los 52 programas de las TDTs, estamos en nuestros canales de YouTube y estamos en un cuarto programa para empezar una nueva época después de las vacaciones. Empezamos este mes de septiembre fuertes y tenía que ser así, y estaba dictado que el primer programa, el cuarto en global, pero el primero después de este pequeño parón de vacaciones, tenía que ser algo especial. Y yo creo que lo es, porque los dos invitados que tenemos hoy nos van a dar mucho. Estoy seguro que el programa se os va a hacer bastante corto, estoy convencido. Tenemos escasa hora y cuarto para poder intentar desentrañar misterios, porque sí, así lo habéis escuchado bien, hoy vamos a hablar de misterios, no tanto conspiraciones, sino que misterios en general, porque la palabra conspiración nos podría llevar a un terreno pantanoso en el cual podríamos creer o no creer, pero no. Las personas que tenemos hoy, investigadores natos, son de los que se mueven, no de los que se quedan en su casa, los que cogen el avión, el coche, el carro, el caballo, lo que haga falta para poder colocarse bien las botas de trabajo e ir a investigar sobre el terreno. Y tenemos, como os digo, dos personas que nos pueden dar mucho tema para hablar de misterios, y tenemos unos cuantos especiales para hablar, porque justamente Josep Guijarro justamente acaba de llegar de Perú. Josep, buenos días, gracias por estar aquí en el programa, y creo que nada, acabas de llegar ya mismo de viaje, ¿no? Muchas gracias por invitarme, Carles. En efecto, acabo de aterrizar de un mes, largo mes, en el Perú, porque había muchos asuntos que investigar, que tratar y también que conocer. Los viajes tienen siempre una parte lúdica, una parte de disfrute, de paisajístico, de conocer tradiciones y gastronomía, que a mí también me gusta comer bien, y otra parte investigativa. Y fíjate, traigo noticia así como de última hora, fresca, porque tuve oportunidad en Sacsayhuamán de ver cómo muchas de esas leyendas, como muchos de esos mitos, encuentran su pozo en la realidad. Se está llevando a cabo, 27 años hace, una serie de excavaciones en la Chincana Grande. Chincana es una voz quechua que significa laberinto, y el investigador que está llevando a cabo estas excavaciones se llama Jorge Calero. Tuvo la amabilidad de atenderme para contarme sus últimos hallazgos. Han encontrado un túnel que conecta Sacsayhuamán, esa muralla ciclópea enorme de factura casi extraterrestre, y vamos a entrar después seguramente con Diego nos gusta ese tema, en todo este asunto, que penetra en la Tierra, en lo que eran unas antiguas fauces de una serpiente. La cabeza fue dinamitada en tiempos del siglo XV porque se perdieron una serie de personas en esa chincana, en ese laberinto, de las que jamás se supo. Y decía la leyenda, decía Cieza de León, Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso, que al cabo de determinadas semanas, ya creyendo que había muerto de inanición, aparecen en el templo de la Coricancha, es decir, a 2 kilómetros de distancia, en el centro de Cuzco, un individuo enloquecido que tiene en sus manos una mazorca de oro. Imagínate lo que es una mazorca de oro. Esto estimula la idea de que hay tesoros enterrados de una civilización perdida que estarían nada menos que en el fondo de Sacsayhuamán. Pues eso ha sido descubierto ya, y se estima que en unas 2 semanas se podrá entrar, porque están sacando ya las últimas piedras. Claro, no es lo mismo escuchar esto por internet o por televisión que cogerte la mochila, ir hasta allí, poder hablar en directo con todas las personas y tener más claro si esta leyenda o no puede o no puede ser cierta, ¿no? Claro, evidentemente. Josep, qué interesante. Bueno, tenemos también aquí con nosotros, por primera vez, yo espero que no esté tan nervioso como cuando ha llegado, pero también es un placer y os va a encantar, Diego Muñoz, del canal Hijos del Sol. Diego, sé que es tu primera vez en un estudio de televisión, espero que no sea la última, sé que tienes también muchas cosas que contar. Como Josep, yo te considero un investigador de los buenos, del que se pone los codos fuertes e investiga, y está claro, no cuenta hipótesis, sino que realmente estudia lo que dice. Y para el programa, para nosotros y para vosotros, creo que es un placer tenerte hoy aquí, aunque sea tu primera vez, pero tienes mucho que dar, muchísimo. Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por estar aquí.
Y nada, sí es cierto que estoy un poco nervioso. Espero estar a la altura. Seguro que sí, seguro. Y dar la talla. Muchísimas gracias. Bueno, y para mí ha sido un placer conoceros en persona. No, es muy interesante tenerlo a los dos, porque como comentaba, Josep acaba de venir de Perú. Incluso cuando yo hablé con él, justamente estaba regresando de la zona de Ica, con la cual yo también tuve la suerte de poder estar hace unos años antes, digámoslo, del encierro, para entendernos, justo antes del encierro. Regresé de Perú de ese viaje y ya nos encerraron prácticamente, pero Diego, sé que tú también tienes mucha información, con lo cual, si os parece, podemos entrar primero en este tema, porque los tres creo que tenemos bastante que hablar y podemos un poco cotejar a ver qué es lo que os parece de lo que la familia Cabrera, y Josep ahora nos va a contar, porque estuviste también en su casa, como yo estuve en el 2019, pues bueno, acumula más de 15.000 piedras, es una auténtica biblioteca petrificada, con una información bien extraña. Antiguamente estas piedras, antes de descubrirlas, los antiguos indígenas les llamaban mancos. Había una antigua leyenda que se decía que había mancos, o sea, piedras con toda la historia de la humanidad, empezaron a aparecer, y hoy en día la familia del doctor Cabrera tiene, no sé si más de 15.000, creo recordar. El museo tiene actualmente 11.000, pero es verdad que ha habido cierto expolio, porque muchas de ellas fueron a parar a Barcelona, donde hay una asociación, Amics de las Pedres de Ica, mira, eso no lo sabía que se hizo con algunas de ellas. ¿Y se pueden ver? Que yo sepa, no. Que yo sepa, o sea, no, porque privado. Kim Mititieri, que fue el fundador de esta asociación, no tenía murió información hace algunos años, y desde entonces bueno, no sé dónde han ido a parar todo ese material, que es un material lítico muy importante. Pero creo que era el conjunto total, creo que de unas 15.000, ¿no? Diego, era algo así, ¿no? Es unas 15.000, y luego hay algunas más especiales, que esas son verdaderamente joyas. O sea, digamos que la colección está catalogada en el día a día de una especie que convivió, pues puede ser que en el Mioceno, porque las piedras de Ica son volcánicas. Es cierto que no se pueden calcular la edad de la piedra en sí, pero la cáscara de fuera, que es volcánica, sí. De hecho, se trajeron varias piedras a la Universidad de Madrid, y otras se llevaron a Alemania, y el surco daba 200.000 años de antigüedad. Pero es raro que el doctor Cabrera, Josep, tú que has estado también allí, dejara llevarse piedras, porque cuando viajas y vas a su casa no te dejan tocar nada. Claro, yo tengo ideas muy encontradas y sentimientos muy encontrados con este asunto, porque yo he sido firme defensor de que hubo una civilización anterior a la nuestra, y que por lo tanto el relato de las piedras, que para Javier Cabrera correspondía a una civilización que denominó gliptolítica, y que hablaba, pues eso, de que el hombre podía estar ya no 200.000, hablaba de 65 millones de años, porque hay dinosaurios. Aparecen piedras de hombres subidos encima de dinosaurios. Y operaciones imposibles de cerebro, de corazón, en fin, hay cosas que eran realmente muy llamativas. ¿Cuál es el problema? El problema, cualquiera que vaya hoy al Museo Cabrera... Que puede. Puede, sí. Puede. No es un museo que esté abierto. Pues, no, de hecho es una casa. Es una casa, la casa de los Cabrera, que tú llamas, te gustaría, y a lo mejor tienes la fortuna de que te deje entrar. Yo tuve esa fortuna en dos ocasiones. Además, no sé en tu caso, Josep, pero recuerdo que cuando yo fui, me dijeron, allí. Yo dije, ¿allí dónde? Porque está cerrado. O sea, incluso la casa la ves desde fuera, en una medio placita, y dices, aquí sí parece una cosa muy humilde, ¿no? Mi primera sensación. Y luego incluso cuando entras, que ves las piedras por todas partes entre habitación y habitación, realmente no es una casa museo. No, es un almacén con las piedras tiradas, llenas de recuerdos, de libros. Y de polvo. De polvo, de muchísimo polvo. Haces bien, Carlas, porque es así. Pero por llegar un poco al meollo de la cuestión, y seguro que hay mucha gente joven que nos está viendo y no conoce la historia, años 70... el doctor Cabrera, que era un doctor normal, vamos, que atendía medicina convencional en Ica, que es una población peruana, pues recibe en pago por uno de los servicios una piedra que utilizará como pisapapeles. La de la flor. No, era un celacanto. Sí, era un pescado. Yo tenía entendido que el celacanto fue la segunda. Era la primera. Era el celacanto, una piedra de este tamaño. O sea, el celacanto, estamos hablando de un pez que evidentemente se extinguió hace millones de años. Claro. O miles, perdón, los que sean. Lo que ocurre es que después se han encontrado especímenes de celacanto, con lo cual... En Sudáfrica, creo. Con lo cual estaba la duda de estos modernos, antiguos. Aquello
al doctor Cabrera le dice, ¿no, esto qué es? Y le llama la atención. Le pregunta a Yoldi de dónde la ha conseguido y le pone en contacto con un tipo analfabeto. Yo tuve oportunidad de entrevistarlo años atrás, que es Basilio Uchuya, que es el elemento clave dentro de toda esta historia, porque años más tarde será él quien diga a las autoridades que era quien fabrica las piedras. ¿Vivo todavía? No, ya murió. ¿Cuál es el problema? Dices, ¿por qué te inculpas a decir... Este es el almacén, fíjate, Ahí las tenemos. Este es el almacén de las piedras de Ica, que estas rejas son por los sismos. Hay terremotos, entonces para que no se caigan de las estanterías le ponen estas rejas. El caso es que Basilio Uchuya dice que él hace las piedras. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no dice que hace las piedras, se va a la cárcel. Porque será tachado de guaquero. Guaquero es el que coge piezas antiguas, roba y las vende. Eso es un delito gravísimo. Por lo tanto, ¿qué va a decir? Si dice que no las hace, es que las roba. Y si las roba, te vas a la cárcel. Deja de poder alimentar. Estamos hablando de una familia muy humilde. Y esto me hace pensar dos cosas. A, si las piedras son un fraude, como algunos han alimentado, yo creo que en una gran parte puede también ser así. ¿Por qué actualmente no se venden? Tú vas a Ica y no hay un sitio, y como bien decías, Cabrera era celoso de sus piedras y no las vende. No, yo pregunté si podía comprar. Digo, la más pequeña que tengas. No, casi me echan. Es que solo por preguntar. Mira, con consciencia solamente hay una piedra, con consciencia, porque hay muchas piedras por ahí, pero con consciencia solamente hay una piedra que Cabrera haya cedido, y está en España, en la Zarzuela. La reina Sofía, muy aficionada a estos temas, se llevó una piedra de 2 toneladas, la más grande que hay de Ica, que está en el jardín del Palacio de la Zarzuela. Wow. Y hay una foto que la acredita con Sabino Gómez Arana, con Juan José Benítez, que fue el intermediario de esta transacción, y en definitiva, bueno, tenemos un objeto, un OPAR, ¿no? En nada menos que el Palacio de Zarzuela. Un OPAR son objetos fuera de su tiempo, para que entendáis de qué estamos hablando. Diego, ¿qué te parece esta historia? Me parece fascinante este tema. No, porque además yo la información que recuerdo que me contaron es que las dos primeras, cuando preguntaron, pero ¿de dónde lo habéis sacado? Te decían que eran de enterramientos momificados de la etnia Paracas. El famoso candelabro de Paracas, muy cerca de toda la zona de Nazca, de la cultura nazca, que estaban en enterramientos. Entonces empezaron en esa época a buscar en la zona de Paracas y empezaron a salir piedrecitas, ¿no? Sí. Bueno, también fue un corrimiento de una ladera y justo, empezaron del río Ica. Y empezaron a aparecer, que claro. Y para retomar un poquito antes lo que ha comentado Josep, uno de los regalos que le hicieron a este doctor, porque se lo daban como si fuera un pago normal, ¿no? También le dieron lo que es un quetzalcóatl, o sea, un pájaro volador. La serpiente emplumada. Fue en ese momento cuando él dijo, un momento, esto ya se está escapando. Esto ya se escapa de lo que nosotros conocemos, empezó a investigar, intentó conocer de dónde se extraían las piedras y para su sorpresa, él era médico, como tú muy bien has dicho, se quedó impresionado de ver la calidad y lo bien dibujados y plasmados que estaban los corazones con los vasos sanguíneos, porque aquí hay desde operaciones hasta domesticación de animales exóticos llamados dinosaurios, era una civilización que incluso competía, convivía o luchaba con estas criaturas. Bueno, pero es que yendo más lejos, Diego, o sea, lo que muchos están contando o están diciendo es que lo que el doctor Cabrera muchas veces había contado, que nadie le creía y empezó a venir los bulos, como decía Josep, de que mucha gente no empezó a creérselo, es que él empezaba a contar que esas civilizaciones no eran humanas, o sea, que era una civilización extraterrestre, entre comillas, que había venido y un poco al estilo Anunnaki, digámoslo así, había empezado una especie de génesis, como nos cuentan las demás culturas, y fue cuando Josep creó que la gente empezó a decir, uy, a este se le está yendo la olla. Claro, le llamaron Cabrera el loco, y le llamaban Cabrera el loco porque sus teorías es que estos venían de las Pléyades, que habían 3 pirámides bajo las líneas de Nazca. No, y se ven en piedras pirámides. Hay pirámides en las piedras. Sí, pero no puedes pretender que hayan pirámides como las de Giza, que es lo que él dice, enterradas, no vistas, enterradas bajo las pampas de Nazca. En cualquier caso, si hay cosas extrañas y si hay cosas que se pueden demostrar. Por ejemplo, Vicente París, finales de los 80,
no, año 98, se va. Él era un ferviente creyente en las piedras de Ica, con lo cual está fuera de toda duda que fuera alguien con una idea un poco chunga, ¿no? Y se va allí, consigue 2 piedras, porque Cabrera le niega los análisis que comentaba Diego de Alemania. No se los da. Entonces él quiere comprobar que aquello es cierto y se hace con 2 piedras que supuestamente han salido del almacén de Cabrera, nunca se ha podido determinar que era así, claro, y la firma, o sea, la factura, cómo ha sido hecho es a través de un... esto que utilizan los dentistas, como una especie de buril, ¿no? De taladro de dentista, que es lo que da esa perfección de las líneas. De hecho, si tienes oportunidad de examinar algunas de cerca, como estas que tenemos en las pantallas, estos cuadraditos tan estrechos, con una herramienta cincel no se podrían hacer. Eso es evidente. De manera que hay una tecnología detrás. Y vemos escenas de dinosaurios. Hay escenas de sexo. Muchísimas escenas de sexo. Hay escenas de operaciones, algunas de las cuales 15.000 piedras nos hablan de una enzima que Cabrera no podía conocer. Una embarazada, para un trasplante, tú evitas el rechazo cuando digamos, las células madre pertenecen de una embarazada a su hijo, ¿no? Pues eso ya está relatado en las piedras y en el año 70 eso todavía no se sabía. Es decir, sí hay un cierto conocimiento que alumbra la idea de que no todas las piedras son fraude, aunque es evidente que por la producción y por el tipo de historias, o sea, ¿tú te crees que los extraterrestres tienen que venir con taparrabos y con plumas en el...? No, claro. Es evidente que está de alguna manera buscando un determinado icono popular en un determinado momento. Pero yo insisto... ¿Tú creerías, Josep, entonces que como mínimo las primeras que se encontraron sí son verdaderas? Hay piedras de Ica y Paracas que son auténticas, que seguramente no tienen esos motivos tan espectaculares, porque la civilización Paracas sí utilizó ese tipo de historias. Y sí me parece una civilización extraña en la medida en la que, si tú, por ejemplo, visitas el Museo de Ica, vas a ver unos cráneos de Paracas alargadísimos, que tienen una particularidad. Y es que el espacio sinusoidal, o sea, las divisiones del cráneo, son distintas a los de un ser humano convencional. Es decir, como ocurre en Malta, donde también hay cráneos de este tipo, podrían dar origen, no digo a extraterrestres, sino a una raza humana todavía desconocida. Sin embargo, esto no se ha investigado. Esto ha quedado silenciado. ¿Por qué? Porque dicen, no, extraterrestres... porque no han querido. Efectivamente. Bueno, discrepo un poco con Josep. Sobre este tema es súper importante porque siempre la comunidad científica siempre ha achacado deformidad craneal como algo, como un ornamento, ¿no? Para recordar a los antiguos, ¿no? Por eso lo hacían ellos. Pero aquí encontramos una peculiaridad. O sea, como muy bien ha dicho Josep antes, estos cráneos tienen son carentes de la misma morfología que nuestro cráneo. Son diferentes. Por lo tanto, luego se ha sabido que tú, por mucho que tú pongas tablas y ates cráneos a los infantes, como hacían los mayas, como hacían antes, tú no puedes aumentar la cavidad craneal del cubicaje del cerebro. Por lo tanto, y casi todos eran RH negativos. Esto es muy curioso. Esto es muy curioso también porque ellos tienen su nombre, se llama Homo capensis, ¿no? En teoría también en el Perú se han encontrado muchos también con agujeros como de una muerte violenta, ¿no? Todos. O sea, digamos que para ellos era una casta real, bueno, de hecho, otro tiempo que había que aniquilar, y los cazaron y los persiguieron. De hecho, las piedras salen, las operaciones con trepanaciones, incluso, pero de oro, o sea, con incrustaciones de oro. Por lo tanto, yo no creo que el cráneo alargado, como asegura la ciencia, sea simplemente ornamental. Pero ¿sí crees que lo que está escrito en las piedras son seres de otro lugar que no son humanos? Yo creo... ¿En eso sí estaríamos de acuerdo los tres? Si me disculpas, lo que creo es que la Tierra se erige por etapas de relativos cambios y cataclismos, y que no somos la primera civilización. Creo que por la fisionomía que se describen en las piedras de Ica, estos humanos o no humanos eran algo diferentes a nosotros. O intraterrenos, Josep. Bueno, es que antes teorías hay 50.000. Es que antes todo era más grande. Había más oxígeno en la Tierra, las plantas eran gigantes, los árboles eran gigantes, y luego, por lo tanto, el tipo de ser humano no era como nosotros. Y quién sabe, ni siquiera a lo mejor eran humanos del todo, ¿no?
Por eso son denominados Homo capensis. Mira, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, Sí. Aún admitiendo que una parte significativa de las piedras de Ica no sean reales. Esto no invalida la idea que propones de que en un pasado remoto hubo otra civilización u otras razas venidas desde fuera, correcto, que estuvieran conviviendo con los seres humanos. De hecho, cuando al principio hablábamos de Sacsayhuamán, por ejemplo, una de las experiencias que se están llevando a cabo, excavaciones recientes de norteamericanos que pude ver con mis propios ojos, es intentar llegar a la piedra madre de la montaña, del Apu, sobre el que se asienta esta formación rocosa. Y curiosamente, llevaban, en el momento en que dejé Perú, más de 1 metro de profundidad, y la roca ya daba lugar a otra hilera más. ¿Qué significa? Bueno, que lo que estamos viendo es la parte en de Sacsayhuamán, que te sientes chiquitito, es solo la punta del iceberg de la gran muralla que puede significar esto. Claro, estamos hablando de piedras que algunas alcanzan las 140.000 kilos, es decir, 140 toneladas, que si de pronto, que vienen de 10 kilómetros de distancia, y dice la ciencia. No conocían la rueda. Y entonces, señores, ¿cómo cojones, con perdón, movían esto de un lugar con fuerza bruta? Cuando hoy día con bragas de acero somos incapaces de alzarlas. Si me permites, puedo arrojar un poco de luz a este tema. Según las tablillas líticas andinas, ellos movían estas moles de roca con sonido. El maná, famoso maná. Con sonido. Y esto no es inverosímil, sino que es una leyenda que está también, que vamos a encontrar muchos paralelismos entre Oriente Medio. Los mismos moais también te decían que las mismas piedras de Egipto maná, correcto, era el maná. Porque actualmente hay una ceremonia que se hace cada año anualmente en el Tíbet, que 11 monjes se colocan en círculo con unas trompetas muy grandes y hacen levitar una piedra de gran tamaño, con el sonido de estas trompetas. Vamos a filmarlo. Esto que nos avisen, es cierto, se puede contrastar. Yo me apunto. Por lo tanto, ha habido gente que ha estudiado el movimiento por sonido, que no deja de ser vibración, como dijo Nikola Tesla, y no solo eso, sino que se han dado cuenta de que según qué tipo de roca reacciona a las vibraciones de un violín. Y incluso, esto está por internet, se puede contrastar, incluso dando forma ovalada como las ruinas de Sacsayhuamán. O sea, depende qué sintonía, ves como la arena se agrupa y forma ella misma, es como si los átomos se alinearan con este tipo de sonido, y este experimento se hizo con tierra, un violín y música, simplemente. Y un dato más para que esto simplemente es ciencia no explicada. O sea, en 2004, 2 jóvenes de la Universidad de Shibuya, de Japón, lograron separar el agua de un estanque con un bastón con una carga eléctrica. Esto es lo que hizo Moisés hace años. Por lo tanto, tenemos que coger con pinzas todos estos artefactos antiguos y cómo intentaron mover estas moles de roca, porque pasa lo mismo que pasa en Egipto. O sea, Keops tiene 6 millones de bloques de piedra entre 30 y 70 toneladas, y simplemente el piramidón pesaba 140 toneladas, que era una pieza de oro, que es como, para que nos entendamos, era la tarjeta del móvil, ¿no? ¿Vale? Para llamar a casa. Y una cosa, actualmente, perdona que te corte, Carles, ya sé que el programa es tuyo. No, por favor. Actualmente solo hay una grúa en el mundo que sea capaz de mover esa cantidad de pesos, y es la grúa Kroll, que se encuentra en los puertos de China, que mueve contenedores. ¿Tú crees que la pirámide de Keops se construyó así con el maná? Yo creo que las movieron de otra manera y las moldearon. Yo tengo una hipótesis, tengo mi hipótesis. Yo creo que las moldearon. Ay, perdón. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, yo no sé cómo lo hicieron. Sé que es un desafío y que no son 6, son 2 millones de bloques. Sí, ya son. Pero indiscutibamente creo que hay muchos más misterios en la pirámide que su propia construcción. ¿Por qué? Porque las investigaciones recientes están poniendo de manifiesto cómo hay una estructura natural en la que probablemente hombres muy antiguos, muy antiguos, cavaron y moldearon, y en tiempos más recientes, probablemente Keops, cubrió de piedras el resto hasta crear esa estructura de 147 metros. Y esto me baso en que todas las culturas de la Tierra parecen tener una misma cultura madre. Una cultura madre que me atrevería a decir tiene un doble origen, o bien Oriente Medio o bien el Sáhara. En estos dos vamos a encontrar
restos neolíticos muy antiguos, por ejemplo, en el desierto occidental de Egipto. Antes hablabas tú del desierto negro, ¿te acuerdas? Pues un poquito más allá, casi tocando con la frontera con Argelia. Sí, es que por ahí van los tiros. Los petroglifos son impresionantes. Y la frontera con Libia. Vamos a ver cómo la cultura egipcia, el tocado, la barbita, eso está en Tassili. Y tiene 10.000 años de antigüedad, cuando supuestamente los faraones solamente tienen 3.000, 5.000 años de antigüedad. Es decir, hay mucho que reescribir. Pero es que vamos a encontrar, por ejemplo, en Göbekli Tepe, que estuve muy recientemente allí, en Irak, en un yacimiento que se llama Sharbush. Vas a encontrar en Göbekli, Sharbush, en todo el mundo andino, correspondencias de los mismos mitos. El propio poema de Gilgamesh está a un lado y al otro del océano. Vamos a encontrar referencias estelares exactamente a las mismas estrellas en un lugar a otro. Y uno puede decir, mire, los ciclos estacionales para la agricultura en el mundo andino se guiaban por las Pléyades y en Oriente, o sea, en África, Europa, lo hacían por Orión. Marca la época estacional de las lluvias. Sin embargo, ¿por qué en ambos dos tienen el mismo valor tanto Orión como las Pléyades? Seguramente porque de allí venían sus dioses. Lo que es interesante es que esto es lo que niega la ciencia, un contacto transoceánicos entre pueblos en diferentes partes del mundo. Pero esto se puede explicar perfectamente en Tiahuanaco, por ejemplo, que es la datación por carbono 14, sabemos que falla en tejidos blandos, ¿no? En tejidos duros da otro, pero tenemos otro tipo de datación que es datación por bioluminiscencia. Entonces se estudió Tiahuanaco y también el rango de edad que dio de 16.000 años hasta arriba, ¿no? Pero hay una peculiaridad, hay un tipo de barco en Tiahuanaco que es muy especial, que es doble asta con una trenza en medio y proa avanzada, que es el mismo barco que hay en Egipto. Pero Tiahuanaco es más antiguo. Por lo tanto, las tablillas líticas andinas, cuando hablan de los hijos de Varuna, los navegantes, que salieron de Tiahuanaco siguiendo la ruta del Sol y llegaron hasta la Polinesia, ¿de acuerdo? Por eso copiaron ese tipo de tecnología, digamos así, porque ¿cómo es posible que en Egipto los mismos barcos sean iguales de diseño? El tipo barco de Egipto antiguo es igual que el de Tiahuanaco. La barca de Totora era igual a un lado y al otro. Y esto que has comentado es súper interesante, Josep, los de los símbolos egipcios en otros lugares que no son Egipto. Por ejemplo, en las espaldas de los Moai, si tú lo desentierras en las espaldas, hay jeroglíficos. Jeroglíficos con la llave egipcia. La llave de Ankh. Y no solo eso, en la cueva de los tallos. Incluso la posición de las manos, igual, a los como en Göbekli Tepe. Los encuentras en Göbekli Tepe, los encuentras en la India. Yo creo, o sea, mismos dioses, diferente tiempo, diferentes culturas, pero siempre aparecen después de los cataclismos como Annes, que salía de las aguas para favorecer a los supervivientes del mundo antiguo. Y un momentito ya, esto es súper interesante, lo podríamos enlazar también con la Cueva de los Tallos, porque antes de que fuera Grecia y antes de que fuera Egipto, en la Cueva de los Tallos se ha encontrado el símbolo del cabuceo griego y se ha encontrado el símbolo del tueri egipcio. Por lo tanto, hubo una agrupación de culturas escondiéndose en la Cueva de los Tallos que cuando bajaron las aguas esas culturas salieron y se expandieron por el mundo, porque si no, no hay explicación plausible para cómo es posible encontrar estos símbolos antes de que se creara Grecia o Egipto. Pues tenemos la respuesta en las tablillas líticas andinas, que está escrito así, Huoman Puma de Ayala, descendiente directo de los príncipes guacariscas del Perú, y la doctora Sotomayor, que en paz descanse, y otros tantos más, lograron traducir partes de estas tablillas y cuentan una historia. Cuentan que cuando bajaron las aguas, 3 razas salieron de las galerías de la tierra. Los guaras, los guaraníes y los íberos. Los guaraníes se extendieron por rutas de Brasil. Los guaras se quedaron en Mesoamérica y los íberos cogieron rutas de navegación. Y esto estamos hablando después del diluvio, o sea, porque es la única manera de explicar cómo los símbolos encontrados en la Cueva de los Tallos han florecido en otras culturas tiempo después y se ha creado Egipto y se ha creado... Claro, los Sensuor es muy interesante porque serían los dioses de Egipto, los sacerdotes. Si vemos las descripciones, es que tienen toda la pinta de que eran mayas. Mira, ya que mencionas los Sensuor, abro paréntesis para explicar tal vez que... se cuenta, hay un papiro, se llama el Canon de Turín, que se conserva precisamente en Turín, que es una cronología, un libro administrativo, para entendernos, de todos los faraones de Egipto, desde Narmer hasta la época de Seti I. Pero el anverso, la parte trasera de
de ese documento habla que muchos miles de años antes que Narmer, que el primer faraón de Egipto, gobernaba en Egipto una raza de semidioses, medio con aspecto de ser humano y rostro de animal. Y es muy curioso, porque si tú te vas al Museo Larco del Perú, ya que hemos empezado ahí, vas a ver que hay seres que tienen los picos como Horus, Sí. que los vas a encontrar en Mesopotamia, bueno. que los vas a encontrar En la India, las los nagas, vas a encontrar en todas partes. Los nagas. Y tienen además las mismas posiciones. Sí. Son los mismos seres. Citando, por ejemplo, al desierto occidental de Egipto, hay una imagen en la que se ve a un gobernante, porque tiene un cetro en la mano en actitud de darle un porrazo a otro, al que está agarrando literalmente por el pelo. Lo vas a encontrar en el Museo Larco, de nuevo, en Perú. Lo vas a encontrar, esto representado también en Göbekli Tepe. Sí. Lo vas a encontrar en todas partes. Entonces dices, ojo, ¿está hablando de un suceso real o es algo iconográfico? ¿Hay un mensaje críptico? Fíjate, tú hablabas de una inundación. Sí. Esos relatos que hablan del diluvio, ¿qué me dirías si en lugar de agua estuviera haciendo referencia a acontecimientos estelares? Cósmicos. Correcto. Es decir, es cierto. El mito en realidad lo que ha hecho es perpetuar la idea de las aguas, pero es que las aguas, los nadadores que vamos a encontrar en el desierto occidental, no son nadadores de agua. Los espíritus, el mundo espiritual, va al cielo nadando. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a este mundo vienes después de romper aguas. Sí. Y cuando vuelves al mundo etéreo, cuando vuelves a la vida espiritual, lo haces nadando hacia las aguas, porque es el lugar donde moran tus dioses. Por eso hablan las tablillas sumerias de los dioses que bajaron del cielo a la tierra, porque el cielo es también agua. Por eso las barcas solares son barcas para llegar al cielo, no para llegar o navegar por la tierra. Entonces, la idea del diluvio tiene otra concepción, una concepción cósmica. Y de ahí que yo sea un believer en la creencia que hayan extraterrestres que llegaron acá. Por supuesto. En las tablillas Rongo también aparecen. Sí. Bueno, hay una en el Valle del Indo han aparecido escrituras con una sintonía estructural de un 80% de similitud con escritura, por ejemplo, protosumerios lineal de la fuente Magna, o sea, miles de años antes de que existiera Sumeria. Por lo tanto, ni siquiera el sumerio proviene de Sumeria, sino que fue un lenguaje que hizo una ruta y acabó en Sumeria y allí se desarrolló, pero hay un sumerio más antiguo que se llama protosumerio lineal y anterior al sumerio tenemos el runa siri y el idioma cario, que es lo que hay en la cueva de los tallos. Los carios. Es súper interesante todo este tema, pero yo también creo... Déjame, es que estoy viendo las imágenes, estoy viendo a Anubis, ¿no? Sí, sí. Me llama la atención como, por ejemplo, el concepto de pasar de un mundo a otro. Sí, ¿no? Bueno, las 7 puertas. También es igual en muchos lugares que supuestamente no tuvieron comunicación. Ese Anubis es un perro negro, es un chacal. Sí, es un chacal. Y en el mundo andino hay un perro negro que es el que da acceso al mundo de los muertos. Igual. Entonces, tú dices, ¿qué demonios pasa? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Exacto, para que de un lugar a otro existan esas Esto también coincidencias es increíble, porque tenemos, bueno, aparte de que tenemos las Biblias, ¿no? Luego tenemos el códice trocortesiano maya, ¿no? Tenemos los mantos de Paracas, que quedan muy pocos y sabemos que existieron porque un soldado español le gustó y echó un manto de estos a un burro y se lo trajo todos los demás fueron destruidos, ¿no? Tenemos múltiples lugares en el mundo con similares historias. ¿Las mismas? Las mismas, pero algunas más completas que otras. Claro. Entonces, ¿esto qué nos da a suponer? Podemos suponer que el cataclismo celeste, el diluvio o lo que fuera, no fue igual para todas las civilizaciones o en diferentes puntos, porque unas lo detallan más que otras. Por ejemplo, en la Biblia encontramos Ajenjo o la gran calamidad, algo que cayó del cielo y puso la tierra patas arriba. En el Popol Vuh tenemos la sombra, algo que barría pueblos y no sabemos, la gente huía de zonas sin lugar donde esconderse. Luego hay otros puntos en el mundo, por ejemplo, Caimakli del Incuyo, en el cual estuve, ciudades subterráneas de 60 pisos, que ni siquiera un frigio, que los frigios medían 3 metros con la armadura y todo, podían entrar ahí abajo. Por lo tanto, tenemos un periodo en la Tierra donde las humanidades se escondieron bajo tierra para evitar el conflicto que había. Y arriba. Seguramente ahí siguen. No lo sabemos, pero mira, ahora que dices esto, se me ha venido a la cabeza una huella de 65 centímetros que han encontrado en la cueva de los tallos. Una huella fresca.
Vamos a verla. Y semillas de tallo, porque el tallo es un pájaro, yo voy a donde me digas, y porque el tallo es un pájaro ceremonial, ¿no? Allí en la selva no se encuentra carne, y entonces ellos veneran a este pájaro, ¿no? Y ellos te cuentan, los Shuar, que son los guardianes de la entrada a la cueva, te cuentan que los antiguos, ¿vale? Tenían al tallo como una alarma, porque su graznar, cuando entras a la cueva, su graznar es como el estadio de un fútbol. Perdón, como el estadio de un fútbol, cuando suena toda la gente, ¿no?, eufórica, pues tenían a los pájaros tallos como alarma natural para los que ingresaban en la cueva. Y esto es, y ya termino, esto es súper interesante. La NASA, ¿sabes que estuvo ahí abajo? 33 días. Han estado todos. Los mormones, debido estuvo Armstrong también, Armstrong, con Deniken. los mormones Armstrong estuvo con los ingleses. Sí, no con los... Stanley Hall también MI5 estuvo y se quedó a vivir, se fue, ya no volvió a Inglaterra, se quedó a vivir cerca de la entrada, de lo majestuoso que era. Pues sí. Todos coinciden en algo. Cuando te adentras en la cueva, el cerebro humano, al estar carente de luz, sucede algo inaudito, que es que la glándula pineal empieza a moverse. Entonces ves, o sea, oyes más, sientes más, todo parece como si tu percepción aumentara, y eso es por un pequeño aleteo que hace la glándula pineal cuando el cuerpo humano es sometido a la oscuridad total. Y de esto se han dado cuenta en la cueva de los tallos, porque es increíble. ¿Vamos? Yo voy. Yo ya tengo demasiados años para dejarme descorrer yo voy. por... Carles, pero yo me apunto, voy a donde me digas. Dejadme decir algo que si no se me olvida. Hablando de todo lo que estamos conversando hoy, fantástico y apasionante, que espero que os guste. Yo he tenido la suerte, tengo la suerte de ir cada año a Egipto a hacer cosas diferentes, y tengo ya muchos conocidos y mucha gente con la cual estamos haciendo viajes fuera de lo normal y viendo cosas no normales. Lo mismo me pasa en México. Tengo la suerte de que tanto México como Egipto cada año hacemos viajes privados diferentes, y es muy curioso porque en el último en Egipto, hablando de esos desiertos, Josep, el desierto blanco, el desierto negro, la parte volcánica, antes está el desierto de las ballenas, donde han aparecido multitud de esqueletos de cetáceos, sí. Y viajando a lo que es la parte de México, en la zona de Michoacán, en un lugar que se llama Los Azufres, donde es una zona arqueológica privada, no estatal, muy interesante, donde aparecen objetos egipcios en México. Recuerdo en el último viaje a Egipto tener un buen amigo que es un profeta. Realmente él vive es un beduino que vive en el Sinaí, de los auténticos beduinos, y de vez en cuando tengo la suerte de encontrarme con él. Y en el último viaje, que yo le decía, me voy a México, nada, en un mes, y me dice, ¿a qué parte te vas de México? Él es egipcio, beduino egipcio, o sea, él nunca ha salido de Egipto, ¿eh? Una persona que nunca ha salido del Sinaí. Y tengo que estar con un traductor, o sea, en el inglés prácticamente ni se le entiende. O sea, es difícil, pero bueno, conseguimos hablar con él. Y me dice, ¿qué parte te vas de México? Digo, pues mira, seguramente a Michoacán, Los Azufres, tengo que ir a Tula, tengo que ir a toda esa parte, hasta la zona olmeca. Y me dice, ¿olmeca? Dice, ¿me estás hablando de las grandes cabezas olmecas? Digo, sí, ¿las conoces? Dice, me han enseñado fotos tal y cual. Dice, ¿tú has estado? Y digo, sí, yo ya he estado. Dice, ¿qué impresión te da cuando te pones delante de una gran cabeza olmeca? Digo, ¿cómo qué impresión? Cuando tú ves la cabeza, ¿qué ves? ¿La habéis visto, no? Las cabezas olmecas. Son impresionantes. Pero ¿habéis estado allí? ¿Tú has estado? Yo no he estado, pero... Es que cuando estás allí, cambia, ¿eh? Que cuando lo ves en foto... Aquí en Barcelona hay una. Bueno, sí, perdón, sí, aquí no, en Barcelona me lo contaron. Se la trajeron de allí y la colocaron en un parque como me lo contaron, es cierto. Bueno, cuando me dice esto, digo, ¿pero qué veo? ¿A qué te refieres? ¿Qué ves en esa cara? Dice, ¿ves un mexicano? Se ve un negro, se ve un... Dice, es un egipcio, claro. es un africano. Sí. Las cabezas olmecas son africanas. ¿Has estado en toda esa zona de Michoacán de Los Azufres? Sí. ¿Y qué aparecen? Objetos egipcios. ¿Y cómo te lo puedes contar? Tultecs es el... Porque todo lo que decía Josep y decías tú, Diego, ha sido una antigua civilización, sí, que es la que controlaba a todo el mundo. Correcto. Y eran los mismos. Todo sería muy fácil de explicar si la ciencia admitiera que hubieran contactos
pre-Colón entre distintas civilizaciones. Bueno. De hecho, hay un etnógrafo y antropólogo noruego, Thor Heyerdahl, que con barcas de totora trató de cruzar el Atlántico, llegar con el Hizo el viaje, ¿no? Sí, un viaje impresionante. Entonces, si esto era posible, es lógico pensar, y de hecho hay una gesta que es divertida. No sé si conocéis la historia de Abu Bakr II y su gesta entre Mali y las islas del Caribe, porque este hombre tiene un sueño, tiene una ensoñación, dice que la Tierra es redonda, como una calabaza, y entonces fleta una expedición náutica con barcas de totora desde Mali hacia el oeste. Desde Mali. Sí. Desde Mali con hasta cuerdas, el oeste. O sea, ¿qué ocurre? Mali, hay que decir que llegaba desde Senegal hasta... Desde el territorio de los Dogones. Y en y efectivamente la expedición parte y jamás se sabe de ellos. El caso es que el tío empecinado monta una segunda expedición con víveres, con prácticamente 10.000 personas, se marcha y hasta el propio rey desaparece. Pero es muy curioso, porque al otro lado del Atlántico, en Belice, en parte de Guatemala, parte de México, se empiezan a escuchar palabras en mandinga. Y Colón documenta. O sea, que llegaron. Llegaron. Sí, Esa es la historia. El problema es que no volvieron, pero llegaron. Esto significa que de la misma manera pudieron haber civilizadores que venían de este lado del Atlántico. La famosa historia de Eric el Rojo. Por ejemplo. Magallanes, cuando llegó al Perú, él dijo que allí había gente que parecía europea, grandes como Patagones, claro. La propia historia de Kukulcán. Te habla de un tío con barba blanco. Correcto. Enorme, podría ser un vikingo, ¿no? Hay una teoría. Las Islas de las Ensenadas, este nombre es vikingo y lo encontramos allí. Viracocha también era un tipo blanco, con barba. Y con barba. Viracocha, Kukulcán y Quetzalcóatl, para mí es el mismo dios. Correcto. Diferentes correcto. Bueno, Viracocha cogió al pueblo, cogió a los incas y se lo llevó. Era el Jesús de esa época allí en esa parte, ¿no? Bueno, de hecho hay una cosa que a mí me ha flipado bastante del viaje, y es conocer, por ejemplo, que habían circuncidados en el mundo inca, como los judíos, que conocían el Mesías. Es decir, hay toda una serie de concepciones que los primeros españoles que llegan allí, que son los dominicos, dicen, joder, esto es una de las tribus perdidas de Israel que llegó aquí. No, si me permites un dato... Un segundo solo. Yo, en un viaje a Sonora, que antes lo hablábamos, alguien de allí, Sonora, me enseñó una piedra que dice, va de generación en generación, y había grabada una menorá. Hostia. En Sonora. Sí. Pero no es lo único. En Estados Unidos han encontrado monedas de la Dama de Elche. De la Dama de Elche. ¿Estás contando eso? Sí, con las típicas roscas. Brutal. ¿Sabes? Con el sombrero. Sí, con las ruedecitas. Alucinante. Y retomando esto que decía Josep, que ha estado muy acertado en esto, si te lees los crisoles de la conquista, cuando Colón y otros marcharon con sus navíos a América, ¿sabéis qué tipo de traductores llevaban? Hebreos. Más de 20 maestros en hebreo. ¿Por qué? Porque la lengua que se hablaba allí en ese tiempo, por los pueblos, era la que más se le parecía en vocablos y en fonética, era el hebreo. Por eso Colón, Magallanes, todos se llevaban traductores en hebreo. Allí. Bueno, de todas maneras... Es alucinante. No acabaríamos, es alucinante. Josep, porque hablando de Colón, yo tengo una hipótesis de Colón. De quién era realmente... No Colón, no tanto él, sino su familia, ¿no? Hay una hipótesis muy interesante, que a mí es la que más me gusta, era que eran mallorquines, de una familia de cartógrafos de los Reyes Católicos. Ostras. Y que tuvieron que cambiar el nombre porque eran judíos. Ostras. Y se lo cambiaron a Colón. Ostras. Entonces, eso podría decir que Colón hablaba hebreo, judío. Sí. Absolutamente de acuerdo. De hecho, los últimos análisis de ADN parecen apuntar en esa línea, ¿no? Interesante la historia. Chicos, no acabaríamos, ¿eh? Es apasionante, ¿eh? No, estaríamos hablando aquí... Nos quedan 10 minutos solo, ¿eh? ¿No ¿Ya está? ¿Sí? Madre mía, por Dios. Se ha pasado rapidísimo. 10 minutos. Tallos. La cueva de los tallos. Tallos. Mi impresión es un arca de la Tierra, en busca del arca perdida, de un tiempo pasado, porque hemos encontrado símbolos de países actuales como Grecia y Egipto antes de que esos países se crearan. Hay símbolos ahí abajo.
Y bueno, el equipo Telefónica, el grupo Telefónica se ha gastado hace 2 años 1.000.000 de euros para bajar ahí abajo y está en internet colgado. Pero no les dejaron hacer nada. Es que él reconoce, no os puedo decir lo que hay ahí abajo, pero sí os puedo decir una cosa. Hemos encontrado un texto de 13 metros en una lengua que nadie conoce o que cuesta mucho reconocer. Claro, esto si lo comparamos con los estilos de timografía y tipografía de letra, hay una afinidad estadística de un 80% con el idioma cario. O sea, estamos hablando de una lengua que surgió de una cueva, se expandió por la tierra y se fue modificando, porque las lenguas se adaptan a los nuevos tiempos, ¿no? Al igual que pasó con los dioses, se tienen que adaptar a las nuevas sociedades, ¿no? Digámoslo así. Pues los tallos es el arca de la tierra de una etapa anterior. ¿Has estado? ¿Tú crees que las imágenes? No, me falta hacer el check, no he estado Lo hablaremos. en este lugar. ¿Tú crees que las planchas del padre Crespí salieron de tallos? Yo creo que hay 2 bibliotecas, la de la dinastía solar de los hombres y la dinastía lunar de las mujeres. Es cierto que las tablas son verdaderas, y no solo eso, sino que es la única prueba que tenemos de tecnología antigua veraz. Pero fíjate, Diego, que se ha intentado... metal con memoria. O sea, se ha intentado ocultar, ¿eh? Sí, hombre. Porque al padre Crespi, últimamente, las informaciones que aparecen de él, es que también era todo falso. No, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esta. Desmitificar a una persona es muy fácil. Pero esto, mira, esto me parece alucinante. Cuando se encontraron estas tablas de oro y las de las dinastías lunar, que son de plata, si tú coges esa plancha y la arrugas y la sueltas, la plancha vuelve a su forma. Vuelve a su forma, sí. O sea, y está serigrafiada como con bueno, eso es lo que dicen que se metal con memoria. Eso es lo que dicen que se llevó Armstrong con los ingleses. Claro, no, sí, pero él en helicópteros, subiendo no sé cuántos paquetes, esa es la historia que cuentan. Cajas negras salieron de ahí. Claro, lo que hacían los británicos, que fueron muy pillos, es catalogar las piezas como falsas para poder sacarlas del país. Entonces así vaciaron... De todas formas, yo no tengo claro que salieron del país, porque bueno, tengo algunas informaciones de que están en una caja fuerte en Argentina. No, en una abadía. En una abadía. En una abadía. Sí. Mejor aún, me lo pones. Y que siguen estando... ¿En una abadía de Ecuador? Sí. Hostias. Cristiano. Eso yo podría tengo intentar, el nombre, luego si queréis... intentar hacer un par de llamadas. ¿eh? Bueno. A ver, espera. ¿Una abadía de Ecuador en Cuenca? ¿En Córdoba? Sí, señor. En la ciudad de Cuenca. Sí, señor. ¿Cómo sabes esto? Ostras. Yo sé muchas cosas. Vale, bueno, investigaré. Ya te diré, Josep. Ya te contaré. Qué interesante. Si conocéis a Goyem, que era el biógrafo, bueno, él tiene un libro muy bueno que se llama Lírico y Profundo, cuenta su experiencia con Juan Moritz, cómo le intentaba dar esquinazo a la NASA. Bueno, Juan Moritz, que dicen y cuentan que intentaba, para que no llegaran, dinamitar él mismo con Goyem, para que los ingleses no pasaran. Sí, porque iban detrás de la sala, de lo que se supone la sala del tesoro. Bueno, ¿no? yo te contaba que en esa sala del tesoro yo tengo bastante relación con la gente del grupo Rama de Ecuador. Sixto, pero los de Ecuador, y me contaron que en un último viaje, de hecho lo tenemos en nuestro canal de YouTube, una entrevista con Rafael, y él cuenta que llegaron hasta una puerta de cobre, detrás de una cascada. Dice, y hasta aquí puedo contar. Esto está en el, anfiteatro, ¿no? O sea, hay una caverna muy grande. Detrás de la cueva de los tesoros. Sí, correcto. Es una cascada en el anfiteatro, detrás de una puerta. Creo que... Y donde dice que para poder llegar hasta allí, te guían esferas de luz energéticas que te van guiando como si fueran, no sé, orbes. Te van guiando hasta allí, pero que cuando llegas allí dicen, hasta aquí puedo contar. Y luego, lo que se especula es que cuando traspasas ese mundo, es, digamos, la primera entrada real al mundo interior. Sí. Es que es muy interesante, porque el ser humano siempre ha estado muy ligado a la tierra. ¿Por qué nosotros enterramos nuestros muertos a la tierra? ¿Y por qué los de allí salen fuera a morir? A morir, sí, esa es otra leyenda, no sé si se la sabías. Es cierto. Que dicen que el mundo intraterreno de los tallos, cuando esa civilización tiene que morir, sale fuera. Sale arriba. Y esto está contado por los Shuar, que son... Mira qué pasada. Sí, claro, esto es una... Estas son esta piedra, las estructuras seguramente más conocidas. Esta piedra aguanta una montaña entera. Esta piedra cincelada que hay arriba aguanta una montaña entera. Y estas serían las planchas. Sí, estas serían, bueno, son... Se parecerían mucho, son representaciones. Esto sería de la dinastía solar, las de oro, y dinastía lunar de las mujeres, de las sacerdotisas. Yo encantado, ¿eh? Sí, me están entrando ganas, ¿eh? Son túneles milenarios, o sea, a es ver, increíble. A lo mejor es una exageración, pero
viaje que estamos preparando, el equipo de aquí, el viaje que nos estamos preparando es primero ir al Desierto Negro a Egipto a ver el dragón petrificado, de allí nos vamos a Los Tallos y de Los Tallos nos vamos a Michoacán a ver a las piezas alienígenas. Wow. ¿Te mola? Menudo viaje. Wow. ¿Te mola? Diego, ¿te mola? Yo sí. A mí no me lo digas dos ¿A veces. alguien que le voy. mola? Porque lo estamos empezando a preparar. De hecho, hoy te lo he dicho. Sí. Tengo una comida ahora Es a las cierto. 2:30 con una persona para hablar de ese tema. O sea, a lo mejor me dicen, no, para hacerlo entero es demasiado. Bueno, lo podemos hacer en 3 partes. Se puede hacer en 3 partes y documentarlo, esa es la idea. Yo iría Llevar el encantado. equipo de grabación del programa, hacer el viaje y, como yo siempre digo, yo no digo que vayamos a ver la realidad, vamos a investigar. Llegamos allí y a ver qué es lo que encontramos. A lo mejor regresamos diciendo, ah, pues no era falso. No, y además, fíjate, ¿O no? has utilizado la palabra realidad. ¿Qué es la realidad? Si permanentemente la realidad está en tela Bueno, de juicio. se altera. Yo creo que el misterio tiene una cosa a su favor y es la ilusión, el sueño. A todos nos apasiona no sentirnos solos, el poder compartir con otras personas a las que ni conoces y empiezas a hablar de estos temas y pareces desarrollar Esto una es- empatía. esto es innata. brutal, Josep. Esto Sí. es brutal y es por lo que vale sí. la pena seguir. Esto en- No, no, si tú le preguntaras a Jacobo Grimberg te diría, la realidad es lo que no ves, lo que no palpas y lo que no sientes. Sí. Esto en Lo demás es la simulación. En que tanto se habla filosofía, ahora. en filosofía esto es denominado como el hilo invisible de Ariadna. Sí, Es sí, un sí. hilo invisible que nos une dependiendo de qué tipo bueno, dime con quién, qué temas buscas, dime si eres un buscador, qué te apasiona y la vida te pondrá cerca a gente como tú. Y es así, si es que hasta nosotros mismos somos un misterio. Ni siquiera se ha logrado todavía No sabemos ni aún ni lo que entender somos. nada, ni las últimas investigaciones de nuestro ADN han dejado a la comunidad científica alucinante. O sea, nuestras cadenas de ADN tardan más en ensamblarse que los 4.500 millones de años que tiene la Madre Tierra. mía, terminamos filosofeando y todo. Por lo tanto, o sea, nuestro ADN se ha desarrollado aquí, pero no vino de aquí, porque tarda más tiempo en ensamblarse. Entonces, la teoría de la panspermia, vida teledirigida, desde otro punto hasta este, cada día cobra más fuerza en La las simulación. universidades punteras de Estados Unidos, en Bueno, lo que se está estudiando. ¿os habéis quedado con ganas de más o qué? Claro que Muchísimo. ¿Repetimos otro día? Claro que sí. Por sí mí lo encantado, por mí encantado. Chicos, siento mucho deciros que se ha terminado el tiempo, es que así es la televisión. Pero a ver si otro día podemos intentar hacer un programa hasta como mínimo de 2 horas, porque es que vamos hilando, como nunca sí. mejor dicho, vamos hilando, y va pasando de un tema a otro y a cuál más interesante. Josep, Diego, gracias por estar aquí. Ha sido un placer, Carlas. Y bueno, espero Un que placer. la gente que nos haya visto haya disfrutado de este mini encuentro, primero para hablar de cosas completamente diferentes, para hablar o no de la realidad y para terminar un poco filosofiando de la vida, de realmente quiénes somos, ¿no? Josep, Diego, gracias y espero que pronto podamos reunirnos de nuevo en una segunda parte de este programa. Y a ustedes, pues muchas gracias como siempre por estar aquí y continuamos.